Voy a grabar esto. Ya, ahora sí estamos grabando. Supongo que se refiere a uno de estos ejercicios, ¿cierto? ¿El 2 o no? El 3. El 3, perdón, sí. El 3 dice unión e intersección. Ya. Es un subespacio vectorial de R2. Ya, veámoslo. Tenemos que U1 es el X como ahí. Un poquito fome que sea en R2 porque me imagino inmediatamente cuánto va a dar la intersección. Y O2 es igual a T menos 3T en R. Ya, entonces hay que representarlo geométricamente y decidir si la unión e intersección son subespacios de R2. Intersección. Ya, vamos a la pizarra. Ya, entonces 1 es igual a los X, Y, tal que X es igual a Y. Bueno, obviamente están hablando de X, Y en R2, ¿cierto? Luego tenemos 1, 2, que son todos los T, menos 3T, tal que T es un número real. Entonces con sus descripciones, ¿por qué le puse a la 2? Con estas descripciones tenemos que U1 y U2 ambos son subconjuntos de R2. Entonces, primero hay que hacer una representación gráfica. Bueno, las representaciones gráficas son más o menos inmediatas. ¿Ya? En primero es la recta X igual a Y, o Y igual a X. ¿Ya? Así que, digamos, tomando aquí el punto 1, 1, que está en U1, ¿cierto? Entonces su representación gráfica sería la recta que pasa por el 1, 1. ¿Ya? En el otro caso, tenemos el t, menos 3t. Si lo llevamos a coordenadas sería de esta manera. O sea, perdón, sí, coordenadas cartesianas sería de esta manera. Sería que el x es igual a t y que el y es igual a menos 3t. ¿Ya? Está parametrizado de esa manera. Por lo tanto, el y es igual a menos 3x. Buena pregunta, Claudio. Supongo que llegó más tarde de los 5 minutos que doy siempre. Estamos haciendo un ejercicio. Ejercicio 3 de la guía de espacios vectoriales. ¿Ya? O sea, de estos dos conjuntos hay que ver la representación gráfica de U1 y U2 y ver si la unión y la intersección son subespacios. Vale. Entonces, ahí. Acomodando esto, ya que había olvidado dejar el chat a un lado. Ya. Bien, entonces esta de acá sería la recta igual a menos 3x. Así que, por ejemplo, si x fuera igual a 1, entonces y sería igual a menos 3, ¿cierto? Entonces
Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, por acá, por ejemplo. ¿Ya? Así que sería el puntito que está ahí. Lo voy a colorear de distinta manera que la otra recta. Así que sería una recta. Ojalá que me salga recta. No, me salió bastante feo. Ya, digamos que eso es una recta. Sería esa recta. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos la representación gráfica de ambos subespacios. ¿Hasta ahí estamos bien o no? No sé si lo he hecho demasiado rápido, pero son rectas. Tienen x igual a y, ¿ya? Entonces sería la recta igual a x, cuando a veces le ponen el otro orden, para decir que y es la variable dependiente y el x la variable independiente. Y esta que está acá está parametrizada. Así que como dije x igual a t, entonces este x lo reemplazo en este t que está acá y me queda la recta y igual a menos 3x. ¿Todo bien? ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Todo bien, profe? Gracias, Javier, como siempre. Bien, entonces, esta sería la representación gráfica. Ahora, por ejemplo, ¿qué sería el espacio unión? El espacio unión, porque están dados de esta manera, los elementos de U2. Son los T, o sea, son los T, menos 3T, con T en R. Entonces, ¿qué dije? Bueno, esto está parametrizado, por lo tanto yo le pongo esto igual a X, ¿ya? Y esto igual a Y, en coordenadas, ¿cierto? Entonces, como tengo X igual a T de inmediato, esto lo reemplazo acá y me quedaría la recta Y igual a menos 3. Simplemente por eso. A veces hacemos el paso al revés, ¿se acuerdan? Decíamos que una letra era igual a, por ejemplo, cuando teníamos, no sé, un X, Y, Z, ¿ya? Entonces nos quedaban unas ecuaciones y decíamos, pero todo depende de Z, así que nos quedaba algo como esto, ¿ya? Por ejemplo, algo así. Entonces todo dependía de Z. Aquí es parecido. Hubiese sido parecido si hubiese quedado con X y menos 3X, ¿ya? Esa es una manera de estar parametrizado en función de una variable o dos variables. En este caso, de una sola. Bien. Entonces, ahora hay que ver qué ocurre con la unión. ¿Ya? La unión sería unir estos dos conjuntos. O sea, serían todos los x, y, de tal manera que el x es igual a y, o que y es igual a menos 3x. ¿Ya? Con esto hago una unión, con un o. O sea, ambos son iguales, o que y es igual a menos 3x. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿será que esto es un espacio vectorial? Sí, ¿Sí? ¿Se le ocurre que sería un espacio vectorial? porque pasan por el 0, 0, ¿o no? O sea, son curvas que pasan por el 0, 0. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre con la suma y multiplicación escalar? Porque al pasar por el 0, 0 tenemos las primeras propiedades, que sería subconjunto, quinto vacío, ¿cierto? Habría que comprobar, dice Claudio. Veamos, por ejemplo, la multiplicación escalar. O sea, si tengo cualquier elemento de la forma x, y, multiplico por una escalar lambda, ¿ya? Y sigue siendo lambda x igual a lambda y, o lambda y igual a menos 3 lambda x. Así que no habría problema, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando sumamos? Hasta el momento lo único que falta sería sumar. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando sumaban dos vectores en R2? ¿Alguna vez sumaron vectores? ¿O hicieron la representación de la suma gráficamente?
A ver, por ejemplo, podríamos tomar los puntos que ya tenemos acá. ¿Sí, Diego? ¿Y qué tal? ¿Qué ocurría cuando sumaban dos vectores? ¿O veían la suma de dos puntos en la gráfica? ¿Qué se formaban cuando hacían la suma de dos cosas? Por ejemplo, ya, voy a hacer un grafiquito por acá. Se forma un plano, ¿cierto, Valentina? Pero se forma un plano, claro, pero se forma el plano al sumar, ¿cómo se llama? Al tomar todas las multiplicaciones escalares y las sumas de esos dos vectores. Entonces, por ejemplo, si teníamos un vector acá y un vector acá, entonces, ¿cómo hacíamos la suma gráficamente de estos dos vectores? Es una cosa muy sencilla. ¿Dónde estaría la suma de esos dos vectores? ¿No? ¿Nadie se acuerda? No, profe, yo no me acuerdo. Vale, gracias por responder. Se hace otra flecha desde uno hasta otro. Ya, más o menos, más o menos. Porque la flecha del uno hasta otro es la recta. Donde termina la flecha de uno empieza el otro. ¿Ya? ¿Por ahí va la idea? Por persecución o algo así me enseñaron. Algo así. Ya. O sea, se me ocurre que pueden haberlo enseñado por ese método. La cosa es que ustedes van a formar un paralelogramo de esta manera. Este vectorcito que está acá lo van a tomar en forma paralela aquí. No, bueno, no me gusta cómo lo hice. Así mejor. ¿Ya? Y este vector que está acá es el mismo que está acá. O sea, ya, vamos a poner el nombre. Este es el vector U y este es el vector B. ¿Ya? Entonces, este que está acá es el vector B. La diferencia es que está partiendo del fin de U. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y así lo estamos sumando, porque tenemos U más UB. Hubiésemos hecho lo mismo con el U y hubiésemos llegado al mismo puntito acá. Al mismo puntito. Por lo tanto, el vector suma, U más B, sería este. Este que está acá es el vector suma. Ese. Que está al medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió bien o no? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Ya, muy bien que estamos. Maravilloso. Por lo tanto, por ejemplo, ¿qué ocurriría si yo tomo el punto 1, 1, que está por acá, ¿ya? Es un punto de la primera, del uso 1, y tomo el punto 1 menos 3, que es del U2. Estoy tomando dos puntos distintos, de 1 y U2. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, yo podría hacer esto. Podría tomar eso, podría tomar esto que está acá, ¿ya? Eso que está ahí, ¿ya? Y por lo tanto me va a dar un punto por ahí. Es un punto que está por acá. La pregunta es, ¿ese punto está en la unión? Y bueno, podríamos llegar y sumarlo a la mala. O sea, tenemos el punto 1,1 más el punto 1, menos 3. Y ese punto sería el 2, menos 2. ¿Cierto? Así que este punto que está acá es el 2, menos 2. Está aquí, está justo ahí y justo ahí. 2, menos 2. ¿Ya? ¿Está en la unión? O sea, el punto 2, menos 2 cumple con alguna de estas condiciones. No, no cumple con ninguna de las dos condiciones, porque la unión es tomar este espacio y unirlo con este. O sea, son los puntos donde x es igual a y, o los puntos donde y es igual a menos 3x, ¿cierto? La unión es que cumpla una de las dos cosas, así que aquí lo unimos, son todos los x, y, tal que o el x igual a y, o el y igual a menos 3x. Pero ¿qué ocurre? El 2, menos 2 no cumple ninguna de las dos condiciones. El 2 no es igual a menos 2, y el menos 2 no es igual a menos 6.
¿cierto? Si reemplazamos el X con el Y. Por lo tanto, este puntito, el punto que resulta de haber sumado el 1,1 y el 1,-3, no pertenece a la unión. Porque no cumple ninguna de las dos condiciones. Ninguna. Así que, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con este conjunto? No podemos concluir nada. No es espacio vectorial, ¿cierto? El 2,-2 no pertenece a la unión, por lo tanto no es espacio vectorial la unión. Este conjunto no es espacio vectorial. O no es subespacio de R2. Profe, ¿Sí? yo tenía como anotados los pasos que había que hacer. Y el segundo paso me decía que era una suma cerrada ¿Sí? entre dos conjuntos que pertenecían a las condiciones, ¿cierto? Entre dos vectores. Entre dos vectores. Ujú. Y, 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 por ejemplo, aquí nosotros lo comprobamos solamente para los vectores que encontramos. ¿No lo tenemos que siempre hacer así? O igual puede ser como una forma de que abarque todos los vectores, no representando a un vector en específico. Lo que pasa es que si usted demuestra que para cualquier par de vectores de este conjunto la suma pertenece, entonces la condición que tenemos de espacio vectorial es afirmativa. Pero si usted encuentra un ejemplo donde la suma no pertenece, entonces de inmediato usted dice no es espacio, porque tienen que ser Ah, todos los ya, vectores. Todas las sumas de dos vectores tienen que pertenecer. Entonces si encuentra una que no pertenece, listo, se acabó, no es espacio. ¿Ya? O ya, sea, profe. en conclusión, ¿qué quiere decir? Que si usted quiere probar que sí funciona la suma, tiene que hacerlo de forma general. Si usted quiere comprobar que no funciona la suma, basta con tomar dos vectores por ejemplo, estos dos. Y ahí nosotros tenemos que verlo como por tanteo, ¿o no? Eh, bueno, aquí su profesor sabe cómo terminan los ejercicios apenas los ve. Así que, sabía, apenas vio el ejercicio, sabía que no era su espacio. ¿Ya? Profe, y ahí, por ejemplo, cuando no es su espacio, no tenemos para qué hacer el tercer paso de multiplicarlo por un escalar. No hay nada más que hacer. Si usted ve Ya. que a simple vista, una de las condiciones va a fallar, usted prueba que esa condición falla con un ejemplo y listo, se acabó. No hay nada más que hacer. Ah, ya, profe. ¿Ya? Gracias. De nada. Es lo bueno cuando uno demuestra que no es subespacio. No es subespacio es porque alguna falla con algún ejemplo. Pero cuando sí es subespacio, entonces tiene que demostrar todo de forma general. Todo con los lambda, con el A, B más C, D. Entonces son elementos que están. Listo. ¿Ya? Así que así se resume más o menos la mecánica de esto. Es que si uno de los pasitos falla con algún ejemplo, por ejemplo acá, la suma falló con este ejemplo, listo, no es subespacio, se acabó. ¿Ya? Bien. ¿Se entendió bien todo esto? Sí, profe. Vale. Ahora falta la intersección, ¿cierto? Maravilla. Espero que hayan entendido. Entonces, la intersección, ¿qué sería? El U1 inter U2 serían todos los X, Y, en R2 obviamente, ya, no lo voy a escribir, de tal manera que el X es igual a Y, lo vamos a dejar con un I ahí, bueno, un I distinto a ese I, ya no soy muy bueno para escribir estos I, eh, el I es igual a menos 3X, esas serían las condiciones. Y entonces podemos hacer un sistema con estas dos cosas. Tenemos que Y es igual a menos 3X, que el Y es igual a X, ¿cierto? ¿Ya? Y por ejemplo, podríamos restar estas dos cositas. Me va a quedar 0, ahí con resta. 0 es igual a menos 4X. Y por lo tanto, ¿qué está diciendo? Que X es igual a 0. Y si X es igual a 0, el Y también. Eso implica que el Y también es 0. Por lo tanto, por eso dije de un principio, era fome. Por lo tanto, la intersección es
simplemente el 0, 0, y esa intersección se ve gráficamente, ¿cierto? Las dos rectas solamente se intersectan en el punto 0, 0. ¿Ya? Y por lo tanto, obviamente, el espacio nulo sí es un subespacio de R2. ¿Ya? Entonces lo habíamos representado antes, sí, ¿cierto? Es un subespacio de R2. ¿Ya? Es subespacio. Y como lo dio en un teorema que el profesor lo dejó en la clase ahí, se lo dejó como tarea, la intersección siempre es un subespacio vectorial. La suma no siempre lo es. Por ejemplo, este. ¿Ya? Y ahí está. Bien. ¿Alguna consulta? No sé si quedó claro también con la intersección. ¿Ya? Vean la diferencia entre unión e intersección. ¿Eh? Unión quiere decir que esté en uno de los dos conjuntos. ¿Cómo hago que esté en uno de los dos conjuntos? Bueno, simplemente uno las condiciones con un o pasa una o pasa la otra. En cambio, la intersección es que cumpla las dos condiciones, tiene que estar en los dos subconjuntos. Entonces los elementos que están en ambos subconjuntos tienen que cumplir las dos condiciones, con un i. ¿Ya? Y aquí se ve gráficamente como esto. La unión son estas dos rectas y la intersección es simplemente el punto 0. 0. Ya, eso. Muy bien, Germán. Eso me hace el día que por lo menos una persona me diga, ah, ya entendí. Maravilloso. Bien. ¿Alguna otra consulta? O con esto ya estamos listos. Tengo otra, profe. Ah, ya. Hay dos personas. Muy bien. El ejercicio 8 de la misma guía. 18. Ya, por mientras, Javier, ¿qué iba a decir? No, profe, igual era un ejercicio, pero dele no. Ya. Bien, entonces después de este 8 le damos a su ejercicio. Ya, el ejercicio es, verifique que el conjunto de soluciones del sistema de ecuaciones que está ahí es un subespacio vectorial de R3. Generalizar. Ya. Entonces, como no me gustan las letras X1, X2 y X3, lo voy a llamar XZ. X más Y más Z igual a 0. Y 2X más o menos Y menos Y más Z es igual a 0. ¿Ya? Bien. Vamos a la pizarra. Bien, entonces, hay que ver si las soluciones de X más Y más Z igual a 0 y 2X menos Y más Z igual a 0, ¿ya? Si las soluciones de este sistema son un subespacio o no. ¿Ya? Entonces, veamos. Hagamos esto, eran igual a 0, ¿no es cierto? Me adelanté un poquitito. Sí, ambas son igual a 0, perfecto. Ya, eso es bueno porque el ejercicio no es tan fome. Ay, ando con una picazón de nariz. No me he comprado las horas de ahí. Ya, entonces. Entonces, vamos a resolver este sistema para ver las soluciones y ver si efectivamente es o no un subespacio de R3. ¿Ya? Entonces, vamos a resolverlo por medio de como resolvimos los sistemas homogéneos. ¿Ya?
En este caso solamente voy a tomar la matriz A, no voy a tomar la ampliada porque son 0, 0, así que sabemos que estas ecuaciones son iguales a 0. Y por lo tanto vamos a ir a reducir. Entonces la fila 1 la voy a multiplicar por menos 2 y se la sumo a la 2. De esa manera voy a eliminar esto que está acá, con S, ¿cierto? Así que esto nos quedaría 1, 1, 1, por menos 2, y más 2 sería 0, por menos 2, menos 1 sería menos 3, por menos 2, más 1 sería menos 1. ¿Ya? Quedaría de esa manera. Bien, hasta ahí podríamos inmediatamente traducirlo en ecuaciones, ya que está escalonada. Por lo tanto, la ecuación de abajo, ¿qué sería? Sería menos 3i menos z igual a 0. ¿Ya? Obviamente lo pueden hacer con el x1, x2 y x3, entonces les iba a quedar menos 3x2 menos x3 es igual a 0. Recuerden que estos que están acá son los coeficientes de cada uno, del x, del y y del z, para que no se confundan, de que no es que el z sea igual a menos 1 y el y igual a menos 3, no. Son los coeficientes que acompañan a cada uno en la suma de cada ecuación. ¿Ya? Y la igualdad está dada con los ceros porque no cambian nada cuando hacemos las operaciones. Bien, de esto podemos decir que z es igual a menos 3i. ¿Ya? Tenemos esa condición. Listo. Luego, la ecuación de arriba nos dice que Lx más y más z igual a 0. Podemos reemplazar. Así que nos va a quedar x más y menos 3i igual a 0. Y eso implica a que el x es igual a, aquí tenemos menos 2i, pasa para acá, como más 2, así que por lo tanto 2i. Y tenemos esas condiciones que están ahí. ¿Ya? Por lo tanto, las soluciones de este sistema son de la forma 2i y menos 3i. ¿Ya? Y la pregunta es si esto es un subespacio de... Las soluciones las representamos así, ¿cierto? ¿Esto sería un subespacio de R3? Bueno, claramente... O sea, tendríamos que ver las propiedades, pero claramente lo es, porque si factorizamos por i tenemos un múltiplo escalar del vector 2, 1, menos 3. ¿Ya? Las soluciones nos quedó un múltiplo escalar del 2, 1, menos 3. Así que como es un múltiplo escalar del 2, 1, menos 3, entonces las soluciones, digamos ese, es el generado, oh, fea la letra S, ¿sí? Porque la ocupamos para las bases. Ya, representémoslo con U. Es el generado por el 2, 1, menos 3. ¿Ya? Y ahí está. Es así de simple. Ahí está representado, está generalizado, está todo. ¿Sí? ¿Ya? Diego gritó inmediatamente que lo entendió. Muy bien. ¿Quedó claro hasta aquí o no? Profe, yo no entendí por qué se puso el Z ahí, pero no puedo leer. ¿Cómo, Ahora sí. cómo? No, es que se me había puesto el chat y no podía ver. Que por qué sacó el i, lo factorizó por i, y así supo que sí pertenecía. Que sí era un subespacio. ¿Eso? Sí, que sí era un subespacio. Ah, ya. Lo que pasa es que las soluciones se representaron como de esta manera. ¿Ya? Hasta aquí estamos bien. Sí, profe. ¿Sí? El sistema lo resolví, vimos que las soluciones son z igual a menos 3i, x igual a 2i, así que depende solamente de i. Por lo tanto, los vectores quedarían como 2i, porque el x es igual a 2i, luego el i lo dejamos tranquilo, y el z es igual a menos 3i. Ya, hasta ahí estamos bien. Todo bien, profe. Ya, entonces lo que hice fue factorizar por el i, multiplicación escalar por i. Entonces, ¿qué es lo que concluimos acá? Lo que concluimos acá es que las soluciones de este subespacio, quizás lo podría escribir, ¿ya? Las soluciones de las soluciones de este sistema se representan como un múltiplo escalar por el vector 2, 1, menos 3.
Como es un múltiplo escalar de un vector, entonces de inmediatamente es el generado por ese vector. Y un generado es un subespacio vectorial. Porque están incluidas las multiplicaciones escalares, están incluidas las sumas, porque es sumar el múltiplo escalar de este vector con otro múltiplo escalar del mismo vector, así que es un múltiplo escalar del mismo vector. ¿Sí? Estaba escribiendo, profe, y me quedé de este sistema. Ah, ya. Ya, voy a dictarle ahí. Lo que quise decir es que las soluciones de este sistema son representadas como un múltiplo escalar del vector 2, 1, menos 3. ¿Ya? Ya, profe, 2, 1 menos 3. Ujú. Ya, entonces, las soluciones de este sistema se pueden representar como un múltiplo escalar hasta acá. Al momento de haber factorizado, dijimos, ah, ya, Sí. entonces las soluciones se pueden representar como un múltiplo escalar del vector 2, 1, menos 3. Por lo tanto, las soluciones son el generado por el 2, 1, menos 3. Porque el generado son todas las sumas y múltiplos escalares de vectores. En este caso es solamente uno. Y por lo tanto, como las soluciones son un generado, es un subespacio vectorial. Porque ya demostramos anteriormente que un espacio generado es un subespacio vectorial. ¿Se entendió mejor ahí, Valentina, o no? Que creo que expliqué toda la última parte. Sí, profe, se entendió. Ya, maravilla. Ahora vamos con la pregunta de Claudio. Dice, ¿siempre se puede factorizar por una sola variable es subespacio? Sí y no. ¿Ya? Son un generado de... Ah, las soluciones son el generado de... No importa. Las soluciones son el generado por el vector 2, 1, menos 3. Son... a ver, como medio perdido en su pregunta. Las soluciones son un generado de... Son el generado... En este... Las soluciones del sistema que está acá las representamos como la multiplicación escalar del 2, 1, menos 3. Como pudimos representarla como la multiplicación escalar de un solo vector, entonces las soluciones son el generado por el vector 2, 1, menos 3. Como las soluciones fueron representadas por un generado, entonces son un espacio vectorial. ¿Ya? Porque todo conjunto generador, o sea, todo conjunto que se representa como generado por unos vectores, es un subespacio. Eso lo vimos en un teorema en la clase. ¿Ya? Para responder a Claudio, si ocurre que es el generado por cualquier colección de vectores finita, bueno, creo que el infinito también resulta, así que no debería decirlo. Ya, por cualquier conexión de vectores, entonces subespacio. Así que siempre que se puede factorizar por cualquier suma de multiplicaciones escalar o combinaciones lineales de vectores, es un subespacio. Por ejemplo, si las condiciones que hubiesen estado acá nos hubiese dado digamos, un x más y, un x menos y un 2x, ¿ya? Entonces podríamos haberlo separado de esta manera, como en un x, 2x, ¿cierto? Y el último hubiese quedado como un y menos y 0, ¿ya? Entonces nos hubiese dado un x, 1, 1, 2, más un y, 1, menos 1, 0. Aquí estoy en otro caso, ¿ya? Estoy diciendo si eventualmente hubiese dependido de dos variables. Por lo tanto, como son las multiplicaciones escalares y sumas de estos dos vectores, las sumas de multiplicaciones escalares de estos dos vectores, entonces es el generado por estos dos vectores. ¿Ya? Por lo tanto es un subespacio, porque está generado por los dos vectores. Así que no solamente es cuando es con una sola variable, pueden ser dos, de esta manera. ¿Ya?
¿Quedó claro eso, no? Bueno, si no le creen mucho a su profe, entonces lleguen hasta aquí, lleguen hasta esta parte de acá y muestren las condiciones de su espacio. O sea, efectivamente el 0, 0, 0, con i igual 0, el 0, 0, 0 está. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entendió lo degenerado? Muy bien. ¿Todo bien? Ya, muy bien. ¿Ya? Pero eventualmente si no pueden escribir con palabras, ya esto es el generado. Y el espacio generado sabemos que es un subespacio. Lo llamamos espacio generado incluso. Y si ocurren con dos variables, no importa. Ahora, ojo, si alguna de las soluciones le hubiese dado esto, ya, por ejemplo, no es subespacio de inmediato, ya que si reemplazan x igual 0, no es esa la razón. No es esa la razón. Si tomamos otro, de la misma manera, por ejemplo, otro elemento, ¿ya? Estos dos elementos están en el mismo subespacio porque se representan igual. Un x más 1, x y un y más 1, y. ¿Ya? Si suman estos dos, la suma falla, porque les va a quedar x más y más 2, x más y. ¿Ya? Entonces, si se fijan, no es del mismo tipo que las soluciones. Porque aquí podríamos decir, este va a ser nuestro x, este va a ser nuestro x, porque es lo mismo, ¿cierto? X más y es lo mismo que x más y. Pero se representa la forma x más 2, x, no de la forma x más 1, x. Así que eventualmente, si les aparece sumando una constante, inmediatamente no es su espacio. ¿Ya? Porque les va a fallar la suma. Bien. Ahí dije hartas cositas, espero que se haya rescatado harto de lo que dije. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto al ejercicio? ¿No? Sí, profe, ¿Sí? la verdad no sé si me estoy confundiendo, ¿no? Pero si existe ese subespacio generado, nosotros Ujú. podemos decir que también es base, ¿cierto? El ¿O me 2, estoy 1, yendo a menos otro 3. lado? El 2, 1, menos 3, sí, de inmediato. Es base y pues, tiene dimensión 1, ¿cierto? Sí, Ah, ya. exactamente. Podemos Ya. meternos en eso. No me estaba metiendo en eso porque era la guía de subespacio, ¿cierto? Ahí no hablaba mucho de base de dimensión. Pero sí, podemos decir de inmediato que el 2, 1, menos 3 es base y tiene dimensión 1. Así que ningún problema. Bien. ¿No más preguntas? Muy bien. Ahora vamos a su pregunta, profe. ¿Cuál es su pregunta? Profe, es que tenía un ejercicio que no lo saqué de su guía. Si quiero se lo Ya. digo. Bueno. Dice que sea S y una matriz. Sea S una Sea matriz. S ¿De qué igual orden? de orden 2 Ya. de A, B en filas, Ujú. CD perteneciente a M2 y con la condición de A más 3B igual a 2D. Más 3B igual Y, a y 2D. pregun- sí, y pregunta si es un subespacio. Así, ¿o no? Sí, sí. Ya, el conjunto S así. Déjeme cambiar el S. ¿Me permite cambiar el S? ¿O no? ¿Cómo, profe? Le pregunto si me permite cambiar el S por un U. Sí, hoy. Ya, muy bien. Y adelante lo quise ocupar el S porque lo estábamos ocupando en base, ¿cierto? En conjuntos. Y aquí estamos diciendo un conjunto grande que pretende ser un subespacio, si es base. Ya. La pregunta es si este es subespacio, ¿cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. A ver, tenemos dos maneras de hacerlo. Bueno, las primeras condiciones no cambian, ¿ya? Pero las condiciones de multiplicación escalar y suma sí van a cambiar con las dos maneras. En la primera, hay que ver si es subconjunto. Bueno, son elementos de M2, así que es subconjunto, ningún problema, ¿ya? Por definición. Estamos tomando elementos de M2, así que por definición es subconjunto. La segunda es que si es distinto vacío, ¿cierto? Bueno, claramente la matriz 0, 0, 0, 0
que es la matriz que siempre les he recomendado que vean que está, ¿ya? Cumple con la condición de que este es el A, ¿cierto? Así que sería 0 más 3 por 0, que es el B, es igual a 2 por 0, que es el D, ¿cierto? Así que ningún problema. Cumple la condición de que ocurre acá. ¿Ya? ¿Hay que buscar una base o no? No, no hay que buscar una base. No. Simplemente hay que ver que sea su espacio. Así que nos vamos a ir con la definición. ¿Ya? Y número 3. Número 3, vamos a tener que, ¿cómo se llama? Ver la suma, ¿cierto? Ver la suma y multiplicación escalar para la 4. Entonces, vamos a representar dos elementos. Como lo que dije que hay dos maneras, es lo siguiente. Es tomar dos elementos A, B, C, D y un, por ejemplo, X, Y, Z, W, ¿ya? Que ambos cumplen estas condiciones, sumarlo y después ver que cumplen las condiciones. ¿Ya? Nada más que eso. La otra manera es representarlo inmediatamente despejando alguna de las variables acá. Entonces, por ejemplo, voy a despejar el A. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos 3b más 2d. Por lo tanto, los elementos de esta manera son menos 3b más 2d, b, c y d. ¿Ya? Esto es un elemento de U. Entonces, ¿cómo tomo otro elemento de U? Otro elemento de U sería un menos 3, digamos, x y z, w. ¿Ya? Entonces lo vamos a representar como menos 3i más 2w y z y w. ¿Ya? Ahí tenemos dos elementos. Entonces el objetivo es verificar si la suma cumple con las condiciones o es de esta forma. ¿Se entendió bien o no? No sé si me estoy saltando algunas cosas. Sí, profe. Se ¿Sí? entendió. Ya, Sí, profe, se entiende. vale, gracias. Pero las formalidades son las que dije recién. La segunda matriz no la entendió. Ya, lo que pasa es que las formalidades son las siguientes. Vamos a tomar dos matrices que pertenezcan acá. Ya, yo creo que voy a escribir la formalidad de mejor, ya, para no enredar. A ver, lo primero que hice fue representar las matrices como son. Entonces, ¿cómo son las matrices en general? Bueno, con la ecuación que despejamos acá, sería de la forma menos 3b más 2d, un b, un c y un d. Simplemente reemplacé la condición. Así que por lo tanto podríamos decir, voy a borrar esta partecita, la voy a correr un poquito para el lado. Estamos en la parte 3. Entonces lo que hice fue reescribir el U. El U son los elementos de esta forma, de tal manera que el B, el C y el D son números reales. ¿Ya? Y obviamente son matrices de orden 2×2, de la forma que está escrito. Ah, despejé el A para escribirlo de otra forma. ¿Ya? Para que esta condición que está acá, representarla solamente en los elementos. Entonces, el A depende, aquí por ejemplo la variable B depende de A y de D, o la variable D depende de A y de B, o la variable A depende de A, de B y de D. Entonces, como el A estaba solito, lo despejé. Podría haber despejado cualquiera de las tres. ¿Ya? Y eso lo reemplazo porque estoy haciendo que el A dependa de B y de D. Entonces, el A quedaría así, y el B y el D hace que el A dependa de ellos, y el C está solito, ni siquiera está en las ecuaciones. Así que el C es totalmente libre. Así que los elementos son de la forma así. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a tomar dos elementos de esta forma. Un primer elemento podría ser con la misma letra, 3b más 2d, b, c y d. ¿Ya? Ese es mi primer elemento. El segundo elemento, bueno, podría ser inconsecuente con lo que dije antes, ¿ya? Y describirlo de esta manera, como un menos 3x. Delante le puse x, y, z, w. Y dije, ya el x depende de y de z de esta manera. ¿Ya? Ahora no, ahora simplemente lo voy a escribir literal como está arriba con las x, y. Simplemente colocando el x, el b como el x, así que me quedaría de esta manera, ¿cierto? El b como x, el d como y, así que me quedaría 2i y aquí un i, y el c lo voy a llamar z,
Así que quedaría de esa manera. Así que tomé otro elemento. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Todo bien. Maravilloso. Profe, Vale. Muchas gracias. Entonces, ahora tomé dos elementos del tipo que estamos ahí. Del mismo tipo que está acá. Ahora, vamos a comprobar la condición. La condición dice que tenemos que sumar estos dos elementos. Si los dos elementos tienen, la suma de los dos elementos tiene esta forma, entonces estamos listos. ¿Ya? Bien, vamos a sumarlo. Menos 3b más 2d, b, c, d, sumado con, lo estoy escribiendo todavía de nuevo porque para tratar de ser más ordenado, 3x más 2y, porque lo que estamos haciendo es tomando dos elementos de u, ¿cierto? Y ahora vamos a ver la condición suma. Tenemos x, z, z, e y. ¿Ya? ¿Qué les pasa? Ya. Voy a hacer otro lado. Disculpen tanto borrón, pero estoy tratando de hacerlo paso por paso para que no se pierda ninguno de los pasos, porque generalmente hablo los pasos, pero estoy optando más por escribirlo porque para que ustedes escriban todo. Entonces, de nuevo, menos 3b más 2d, extra b, extra c, extra d. Luego lo vamos a sumar con el menos 3x más 2y. Aquí va x, aquí va y, y aquí va z, ¿cierto? Ya, ahí sí. Y eso lo vamos a sumar. Entonces, ¿qué sería sumar? Sería sumar las componentes a componentes, ¿cierto? O cada una de las entradas de la matriz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a juntar los que tienen menos 3. Aquí vamos a sumar la primera entrada, ¿cierto? Así que sería menos 3b menos 3x más 2d más 2y. ¿Ya? Luego sumamos la segunda componente, la segunda entrada, que es b más x. B más x. La tercera entrada, que es c más z. C más z. Y la última entrada, que es d más i. Finalmente, tenemos ¿qué cosa? Menos 3 factor de b más x. Voy a bajar un poquitito el espacio. Más 2 d más i. B más x, que es la segunda entrada. C más z. Y d más i. ¿Ya? ¿Y qué ocurrió? Este elementito es el mismo que ese. Aquí lo voy a poner con un cuadradito, o sea, con un ¿cómo se llama esto? No, se me olvidó el nombre. Un rombo, ya, digámosle un rombo. Está viendo como un trapecio, pero no, creo que es un rombo, ¿no? Un romboide, ya, eso. Con un romboide. ¿Ya? Este elemento es el mismo que este, ese elemento es el mismo que este, está de la forma menos 3 este elemento, más 2 veces este elemento, y acá este es libre. Tiene la misma forma que el primer elemento que tomamos. Menos 3 veces el mismo elemento que está ahí, más 2 veces el mismo elemento que está ahí, y este elemento es libre. Así que por lo tanto, esta suma sí pertenece a nuestro U, porque tiene la misma forma que los elementos que tomamos acá. La misma forma que estos elementos que están ahí. Así que hasta aquí decimos la suma sí pertenece a U. Por lo tanto, sí cumple la tercera condición. ¿Quedó claro hasta aquí? no, profe, la última parte no la entendí. ¿No? ¿Qué cosa? No. No entendí por qué así podíamos afirmar que era subconjunto de eso. ¿Por qué pertenece a U? Sí. Es porque tiene esta forma. La forma de los elementos de U son de la forma menos 3b más 2d, un b, un c y un d. O sea que si tengo menos 3 veces este número real y ese número real está aquí, Ah, ya, profe. más 2 Ya. veces ese número real y ese número real está ahí, y este es libre. Y es lo que ocurrió acá, ¿cierto?
menos 3 veces ese número real, y ese número real también está ahí, el mismo, es b más x, más 2 veces este número real, y ese mismo número real está ahí, d más i, ¿ya? Y el c más z es libre, así que tiene la misma forma que los elementos que representamos aquí en U. Como tiene la misma forma, entonces pertenece a U, ¿ya? Ahí sí, Sí, profe, ahora se entiende. Sí. perfecto. Si quieren, le cambian las letras para no enredarse. O sea, aquí le tenemos las letras B, D, B, D y C. Probablemente aquí quizá hubiese sido mejor un, no sé, un E, F, o sea, aquí aparecería E, aquí F y aquí un G. Entonces ustedes pueden llegar aquí al final y decir, ah, bueno, este es nuestro B, este es nuestro D, este es nuestro B, este es nuestro D y este es nuestro C. ¿Ya? ¿De qué cosa? De la representación que está aquí. B, D, B, D, C. Entonces, aquí es lo mismo, ¿cierto? Este es nuestro B, que es el mismo que está acá, B. Este es D, que es el mismo que está acá, D. Y este es C. Ya. Tenemos muchos C y buenardo. Perfecto. Nice. Y tenemos un span English. Maravilloso. Entonces la suma está. Vamos con la parte 4. La parte 4 siempre es la más corta en la multiplicación escalar, ¿cierto? Entonces tomamos un lambda como número real. Tomamos un menos 3b más 2d B, C, D, como un elemento de U, ¿cierto? Porque son de esta forma, y hacemos la multiplicación escalar. Lambda por menos 3b más 2d, B, C, D, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí la multiplicación escalar es multiplicar a cada uno. Así que nos quedaría de la forma, aquí voy a distribuir inmediatamente, así que me quedaría menos 3 lambda B más 2 lambda D. Luego tenemos lambda B, lambda C, y lambda D. Entonces, ¿qué ocurrió? Eso y eso son los mismos elementitos que están acá, ¿cierto? Que ese y ese. Lambda, tenemos menos 3 lambda B, más 2 lambda D, lambda D. Y este elementito es libre, así que jamás nos preocupamos de él. Por lo tanto, sí pertenece a U, porque tiene la forma de los elementos de U, ¿ya? Tiene la misma forma. Y eso. Ahora, si les enreda este sistema de llegar a la forma de U, entonces lo hacen de la manera en que se les nombró al principio. Tomen este elemento, lo suman con otro elemento en general y demuestran que cumple con la ecuación que está acá. Nada más, reemplazando. ¿Ya? Así que tienen esas dos formas. Eso. ¿Dudas? Ninguna, profe. Gracias, Gustavo. ¿No? Muy bien, Diego. ¿No, Valentina? Muy bien. Ya. Qué bueno, se está entendiendo entonces. Tampoco, Claudio, muy bien. Listo. ¿Alguna otra consulta? Profe, combinación lineal igual entre la oración, ¿cierto? Por supuesto. Ya, Y si no lo ha visto, véalo hoy con todo y me puede preguntar mañana a las 7. Mañana a las 7 tenemos atención de alumno. Entrada solo hasta base y dimensión, ¿cierto? Exactamente. Solo hasta las dimensiones. Ah, ya. Después vamos a ver transformaciones. Sí. Incluso vectores Ah, coordenadas lo vamos a dejar para después. vale. Sería bueno hacer una sesión donde haya que demostrar todo. Demostrar todo. Escucha, me está pidiendo que le invente un ejercicio de los buenos. Ah, pero no, a ver. Bueno, en todo caso, el ejercicio de transformaciones, o sea, de sistemas de ecuaciones que vimos recién, lo puede tomar como todo. Porque en este, por ejemplo, eh, pudimos haber reducido las ecuaciones, que serían estas dos, ¿cierto? ¿Ya? De esa manera, vemos que los elementos son de esta forma. Entonces pudimos haber demostrado que es subespacio con esto mismo, con las mismas cosas. Segundo, tiene como base el 2, 1, menos 3, como lo nombró uno de sus compañeros, no me acuerdo si fue Javier.
o no, no recuerdo. Y la cosa es que inmediatamente tiene dimensión 1. Así que esto como que abarca varios casos. Y los casos que no abarcan quizás son combinación lineal, pero podríamos haber preguntado, no sé, ¿este elemento pertenece a ¿cómo se llama? A estas soluciones? Y si es de esta forma el elemento, por ejemplo, hubiese sido un menos 2 por esto, listo, sí pertenece. Entonces, ¿por qué se escribe como una combinación lineal de este elemento que está aquí? Del 2, 1 menos. ¿Ya? Déjame ver un poquitito porque ya no me he escrito para arriba. Ya, Valentina tiene una consulta de LI-LD. Ya. Hay que escalonar la matriz. Sí, hay que escalonar la matriz primero para ver las soluciones. ¿Ya? Luego ahí se... ¿Por qué les pido que escalonen primero? Porque de esa manera relacionan las ecuaciones casi al mínimo. ¿Ya? Van relacionando las... aquí relacionamos estas dos variables. Con estas dos variables relacionadas podemos relacionar la variable x con las otras dos. ¿Ya? Esa es la manera. Podría ser un ejercicio. Con el ramo. Ya, tenemos el 12 y Valentina, no sé si quería preguntar un ejercicio, porque decía que tenía consulta de ley LD. Después Ignacio preguntó por el ejercicio 12. ¿Tiene una consulta puntual de ley LD, Valentina? Valentina era cierto. Sí. No, no me dice nada. Ya. No, profe, no tengo dudas con ningún ejercicio de eso. Ya. Ya, su duda es. Ahí estamos en suspenso, pero mi duda es. Cuando SLI son todos los escalares cero. Eso es. O sea, en resumen es, si tengo una combinación lineal de algunos vectores, por ejemplo, le voy a inventar los vectores para que no se vea siempre como, por ejemplo, si tenemos los vectores 1, 0, menos 1, ¿ya? Más un vector, digamos, 0, 0, menos 1, 2, más, digamos, el vector gamma 1, 1, 0, ¿ya? Entonces, demostrar que estos vectores son LI. Entonces, ¿cómo se demuestra que estos vectores son LI? Primero, se escribe una combinación lineal como la que escribimos recién, ¿ya? Porque en general estos vectores se representan así. La pregunta casi siempre se presenta así, ¿ya? Sea este conjunto de vectores. Demuestre que son LI. Entonces, ¿cómo demuestra que son LI? Bueno, escribimos una combinación lineal de ellos, de el cero del espacio que estamos trabajando. En este caso, el 0, 0, 0. Entonces, al armar el sistema, si llegamos a que, bueno, que el alfa es igual a 0, que el beta es igual a 0 y que el gamma es igual a 0, listo. Ese conjunto es LI. Si llegamos a alguna relación, por ejemplo, que alfa es igual a beta y que gamma es igual a 0, ¿ya? Por ejemplo eso, entonces podemos reemplazar un 1 acá, un 1 acá, entonces no es LI. Ya, entendió. Muy bien, con harta E. Faltó ponerle en mayúscula para evitarme. Esto yo recuerdo que lo asociaba con la inyectividad y proyectividad. Sí, se asocia bastante con la inyectividad. Con la inyectividad más que nada. Porque uno escribe, ¿cómo se llama? En la inyectividad uno dice las imágenes del 0, 0, 0, ¿cierto? Ya, pero no nos metamos en eso, es transformación lineal. Sí, lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces... Ya, entonces estamos bien. No sería necesario borrar. Dejémoslo ahí. Ya. Entonces, Ignacio preguntaba por el ejercicio 12 de qué guía.
R3, no entra, no les voy a preguntar gráfica en R3. Yo creo que aquí algunos no han visto nunca en su vida gráfica en R3. Así que base de dimensión, vamos por base de dimensión. Ejercicio 12. No quise devolverme en el chat, gracias por responderme. Estamos en eso. Base de dimensión. Ejercicio 12. Es un conjunto libre, que es una base. Bueno, pero estamos viendo. Este ejercicio pregunta por un vector coordenadas. Ese es cierto. Ejercicio 12, vector. Claro, vector coordenadas no entra en este control. No sé si quiere que lo haga todavía. Pero veamos uno de esos ejercicios. Entonces el 11 dice. El 11. Construya un subespacio I de dimensión, o sea, de dimensión 1, de R3, que no contenga el vector 1, 1, 1. Bueno, el generado por el X. Que no contenga. Sí. Generado por el 1, 2, 1. Listo. Ese. ¿Los convenzo o no los convenzo? Sí, entonces, muy bien. ¿Está bien o no? ¿O fue muy inmediato esto? El 11 me pide construir un espacio de dimensión 1 que no contenga al vector 1, 1, 1. Entonces es cualquier recta que no pase por el 1, 1, 1. Así que tenemos una recta que pasa por el 1, 2, 1. Exacto. Bueno, obviamente el generado por el menos 2, menos 2, menos 2. Ahí no. Ese sí lo contiene. El 1, 1, 1 está contenido en el generado por el menos 2, menos 2, menos 2. Sí, es así de simple. Bueno, obviamente tiene que argumentar. ¿Por qué el 1, 1, 1 no pertenece al generado por 1, 2, 1? Sí, las bases siempre son el L. Ahora, esa es la pregunta. ¿Por qué el 1, 1, 1 no pertenece al generado por 1, 2, 1? Claro, el 3, 3, 3 tampoco sirve. Vuelvo a preguntar. ¿Por qué el 1, 1, 1 no pertenece al ¿Puedo generado decir, por 1, 2, profe, 1? que es por la combinación lineal? Porque no. ¿Cómo sería esa combinación lineal? ¿Cómo? ¿Cómo ¿No sería esa escuché? combinación lineal? ¿De igual? O sea, usted me dice que es por la combinación lineal. No, porque le preguntaba si que podíamos decir que por la combinación lineal no se cumpliría eso, lo que no tenga el vector de 1.1. ¿Por qué combinación lineal? Por eso estoy preguntando. Eh, por el, porque no se cumpliría si nosotros factorizamos por una variable y dejamos el vector generado. No sé si me estoy confundiendo. A lo mejor, lo entiende, pero no lo está escribiendo bien. Puede ser. La cosa es simple, es porque el 1, 1, 1 no lo puedo representar como una multiplicación escalar del 1, 2, 1. Nada más. Porque si ocurriera, si puedo encontrar un lambda de tal manera que lambda por 1, 2, 1 es el 1, 1, 1, entonces la primera parte diría que el lambda es igual a 1, porque tienen que ser igual coordenada a coordenada, ¿cierto? Bueno, si lambda es igual a 1, reemplazamos el 1 acá y nos quedaría que 2 es igual a 1, contradicción. Así que no puede ocurrir eso, no existe el lambda. Algo así quería explicarle, profe. Muy bien.
No existe el lambda en los números reales de tal manera que se cumpla esa combinación lineal que está ahí. ¿Ya? Profe, ¿podríamos ver el 10 de ese mismo? Bueno. ¿Pero se entendió hasta ahí? Por mi parte, sí, profe. Ya. ¿Y se entiende también por qué el 1, 1, 1 está en el menos 2, menos 2, menos 2? Y como dice su compañero, también está en el 3, 3, 3. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Ya, muy bien. Yes. Se entiende nomás. No hay un por qué. Porque si hay un lambda que lleve, ¿ya? ¿Cuál sería ese lambda? ¿A simple vista? Exacto. Bueno, exacto, casi. Exacto, casi. Sí, es porque menos 2 veces el 1, 1, 1 da menos 2, menos 2, menos 2. ¿Ya? Pero si lo queremos ver al revés, si quiero ver que el 1, 1, 1 pertenece a este, el lambda tendría que multiplicárselo a este. Así que por lo tanto, ese lambda es menos un medio. ¿Ya? Sí, porque el 1, 1, 1 es el que se tiene que escribir como combinación lineal de este. Pero en esencia es casi lo mismo. ¿Ya? Menos 2 veces este me da ese, ¿cierto? ¿Ya? Así que puedo encontrar un lambda multiplicado por este me da ese. ¿Cuál es? Menos un medio. Nada más. Muy bien. Ya, entonces se entendió. Ajá, ajá, ajá. Y el 3 también, ¿cierto, Gabriela? Muy bien. Que es multiplicar por 3. Ya. Se comprende entonces. Vamos con el 10 que quiere su compañero. Vamos a borrar los dibujitos. Se logra encontrar una lógica. Muy bien. Eso es la matemática. La matemática es completa lógica. Se basa en la lógica. Bueno, no es indecidible, pero se basa en la lógica. Ya, determine la dimensión del subespacio de R3 definido por esto. Ya, maravilla. B igual a Z, de tal manera que X menos 2 menos T es igual a 0. Ya. Ah, no, es igual. Ah, aquí no. Medio ciego y como tengo escritito ahí. Sí, es igual. X menos Y es igual a Z, es igual a 0. Más sencillo todavía. Pensé que era un más. Con el más habría sido más difícil. Es igual a Z. X menos Y menos 2Y igual a Z igual a 0. Ya. Entonces, vamos a la pizarra. Suena mi guatita. Ya. Entonces, el V hay que encontrar una base y la dimensión de este espacio, que son los X y Z, obviamente en R3, de tal manera que X menos 2Y es igual a Z igual a 0. Ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos dos ecuaciones. Tenemos que X menos 2Y es igual a Z y a su vez Z es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación de arriba es X menos 2Y igual a 0, ¿cierto? Así que la relación que tenemos es que X sea igual a 2Y. ¿Ya? Ni siquiera tuvimos que hacer un sistema porque las ecuaciones eran inmediatas. Z igual a 0, así que X menos 2Y es igual a 0. Bien. De esto, concluimos entonces que los elementos son de la forma 2Y, porque aquí el X lo reemplazamos por el 2Y que nos dio la ecuación, el y el 0 que es Z. Así que por lo tanto, esto lo podemos escribir como Y factor de 2, 1, 0, ¿cierto? Y por lo tanto, el B es el generado por el 2, 1, 0. ¿Ya? Como el B está generado por el 2, 1, 0, que es un solo elemento y distinto del nulo, ¿ya? Este es un B pequeño, que es distinto del nulo, del vector nulo,
Por lo tanto, el conjunto que contiene al 210, digamos S, y por eso no quería ponerle S a lo anterior, es porque generalmente así lo escribimos, es una base. ¿Ya? Es una base para este V. Y es porque es generado por un solo elemento. Es generado por un solo elemento distinto del 0, de inmediato es LI. De inmediato es LI. ¿Ya? Así que es base de inmediato. Y por lo tanto, como es base, la dimensión de LV es 1. Y se acabó. Ahí está. ¿Dudas? No, bro, pensé que iba a ser más difícil. No era tan difícil, ¿cierto? Es que pensé que era el más, igual como eso. Ah, ya, pensó que había un... Bueno, pero podríamos hacer el ejercicio mejor, con un menos ahí. O con un más. Ya. ¿Para qué nos vamos a quedar en una parte tan simple? A menos que algunos no lo hayan entendido. ¿Los demás lo entendieron o no? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Yes. ¿Y cuál es el elemento, Claudio? Ah, el vector 210. Ese. Ese elemento es distinto del 000. A eso me refiero. Aquí el elemento que está generando el V, el elemento 210, es distinto del vector nulo. ¿Ya? Como es distinto del vector nulo, entonces, y es uno solo. Esa es la gracia, que es solamente uno. Como es uno solo, entonces forma una base. ¿Ya? Si fueran dos, tenemos que demostrar que es el I. Si fueran tres, con mayor razón. ¿Ya? Muy bien. Understand. Understanding será o no? Sí. Estoy entendiendo eso. I am understanding. ¿Por qué la dimensión? Ah, la dimensión es 1 porque es solamente un elemento el de la base. ¿Ya? Solamente uno el elemento que está generando. El elemento completo es 210. Este es un vector. El vector 210 es uno solo. Así que por eso, como la base tiene un solo elemento, entonces la dimensión es 1. ¿Estamos, Gabriel? Sí, muy bien. Ya, ahora, como su compañero Javier dijo, muy fome el ejercicio, vamos a complicar. X menos 2y más z igual a 0. ¿Ya? Podría haberse complicado un poquitito más con otra ecuación, pero dejémoslo ahí nomás. Entonces, aquí vamos a despejar una de las variables. Como es solamente una ecuación, vamos a despejar, por ejemplo, el x, nos va a quedar de la forma x es igual a 2y menos z. Y hay que hacer lo mismo, encontrar una base y dimensión. Por lo tanto, los elementos son de la forma 2y menos z y z, ¿cierto? Y este lo podemos escribir de la manera siguiente. 2i y 0. Este quedó bastante feo, así que... Ahí. ¿Ya? Solamente estoy agrupando las i en el primer vector. Así que tenemos 2i acá, aquí tenemos i y aquí tenemos... No hay i, así que es 0. Más. Acá tenemos menos z, ¿cierto? Acá no hay z en el segundo, así que 0. Y en el último tenemos z. Y ahí está. Y de esta manera vamos a tener i factor de 2, no 1. 2, 1, 0, más z factor de menos 1, 0, 1. ¿Ya? Así que todos los elementos de V se escriben como combinación lineal de los vectores 2, 1, 0 y menos 1, 0, 1. Así que el V se escribe como el generado por el 2, 1, 0, menos 1, 0, 1. Y por lo tanto, habría que demostrar que este conjunto, que el conjunto que contiene al 2, 1, 0 y al menos 1, 0, 1, es LI. Si demostramos que este conjunto es LI, entonces de inmediato es base y la dimensión es la cantidad de elementos que hay. ¿Cómo demostramos que este conjunto es LI? Ya podríamos escalonar.
general no me gusta mucho escalonar. Lo que pasa es que ese es un teorema que no hemos demostrado. A veces se los escalono y El profe, puede ser porque los ceros no están en la misma posición entre sí. Entonces, la única forma de hacer un cero entre ellos sería multiplicar por un escalar cero y así hacer cero toda la función. O sea, todo el... exactamente es eso. Pero falta la primera formalidad. Con eso No, usted eso no me gusta. concluye. Es que tiene formado en su cabeza todo lo que tiene que hacer, pero falta la formalidad del por qué lo está haciendo. La formalidad es porque tenemos dos elementos. Y hay un teorema que dice que un conjunto, un conjunto es LD si solo si un elemento se escribe en combinación lineal de los demás. ¿Ya? Entonces, en este caso, que un elemento se escriba en combinación lineal de los demás, quiere decir que un elemento sea un múltiplo escalar del otro. Y ahí es donde forma la ecuación que usted quiere, Javier. Que el lambda por 0 siempre me da 0 y jamás me va a dar 1. Acá tenemos esta igualdad. ¿Cierto? Exactamente. No es LD. ¿Ya? No es LD porque uno de los elementos no se escribe en combinación lineal del otro. Un elemento no es múltiplo escalar del otro, porque acá al multiplicar me quedaría menos lambda, acá al multiplicar me quedaría 0. Ah, pero lambda por 0 nunca va a dar 1. No existe un lambda tal que me dé 1. Por lo tanto, es una contradicción. Ese lambda no existe, así que este conjunto es LI. ¿Ya? Exactamente como lo dijo. Así que como este conjunto es LI, y este conjunto genera B, ¿ya? Entonces es una base. Exacto. Muy bien. Es una base. Y como es una base, ¿cuánta es la dimensión de este espacio? 2. Perfecto, Gustavo. ¿Por qué es 2? Porque tenemos dos vectores que la generan. Así que la dimensión es 2. Y listo. ¿Qué tal? Profe, Dígame. tengo otra consulta. Por ejemplo, acá cuando nosotros despejamos arribita el x 2y menos z, ¿Sí? eso ya sabíamos que iba a ser con dimensión 2, que iban a ser dos vectores los que iba a ser el espacio generado, ¿cierto? Casi. Pero en el caso de que fuese tres vectores, ya nosotros podríamos decir que no se va a cumplir eso, ¿cierto? Por ejemplo, que aquí el vector que despejamos Ujú. fuera con y, z y x. A eso me refiero. No sé si me explico. Sí, sí se explica. Estamos joya, divino. Muy bien. Eso lo dijeron sus compañeros, ¿no? Eh, Entiendo más o menos su pregunta. El detalle está en que uno trata de despejar lo máximo acá, de tal manera que sea más posible que le dé LI lo último. Que al hacer esta combinación, esto le dé LI. ¿Ya? Pero es igual, hay que comprobarlo. Si le diera X y Z aquí en esta combinación, por ejemplo, si tenemos un R4, el R4 depende de las tres variables, entonces vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Y aún así deberíamos demostrar que es LI. Yo les recomiendo la forma de demostrar que es LI, que lo hagan por la combinación lineal. No porque un elemento se escriba en combinación lineal de los otros, sino que la combinación lineal del cero. Ver por definición qué es LI. De esa manera van a tener que escalonar. Así de simple. ¿Ya? ¿Entendió casi todo? Dice Claudio. Eh, por eso, cuando les damos ecuaciones, prefiero que lo resuelvan como un sistema de ecuaciones homogéneo escalonando. Porque así las variables que van a depender de las otras, van a ser las mínimas. Así que no siempre cuando veamos esto, le va a decir de inmediato que le va a dar dimensión 2. Pero cuando depende de dos variables, va a saber que depende de dos vectores. Hasta aquí. ¿Ya? Depende de dos Sí, vectores, eso va a es lo que ser... quería decir. Claro, sí, exactamente. Si aquí hubiese sido un W, por ejemplo, igual a un X, un Y y un Z, entonces le va a depender de tres vectores, le va a depender de tres vectores, pero va a haber que demostrar que es base. Va a haber que No, demostrar que... lo que yo le quería decir, profe, era que entonces, por ejemplo, este es R3, ¿cierto? ¿Sí?
siempre va a ser menor a R3, o igual puede ser que nos dé una... Ah, ya, muy bien. Es probable que sí le dé, si hay probabilidades de que le den 3 vectores. Ah, ya, eso era mi duda. Ujú. Ese es el caso especial en que esto fuera todo R3. O sea, encontró mediante el ejemplo una base de R3. ¿Ya? Ya, dice Claudio que cuando tenía el 2i menos z y z, ¿por qué separó así? Ah, separé así porque la idea es encontrar dos vectores que generan a este espacio. Entonces, cuando uno hace que las variables dependan de lo mínimo, que en este caso son de 2, ¿ya? Reemplazamos el x acá y z. Entonces separé las que tienen la misma letra. Separé las que tienen i, separé las que tienen z, ¿cierto? Y estoy escribiendo una combinación. El objetivo de separarlo es que escriba una combinación lineal de los vectores que están acá, que es el 2, 1, 0, menos 1, 0, 1. Al escribir que los elementos de B son una combinación lineal de estos dos vectores, entonces puedo concluir que son el generado, que B es el generado por esos dos vectores. Porque cualquier elemento de B yo lo escribo como combinación lineal de estos dos vectores. Esto es una combinación lineal. Tenemos un i por este vector más z por este vector. Así que es una combinación lineal. Como es una combinación lineal, entonces el generado por esos dos vectores. Esa es la idea, encontrar el generado. ¿Ya? O sea, es otra letra más. Claro, exactamente. Si hubiera otra letra más, entonces sería la combinación lineal de tres vectores. Y por lo tanto sería el generado por esos tres vectores. Y hasta aquí solamente hemos demostrado que es el generado por esos vectores. Así que ojo, ahí nos saltamos la parte de demostrar que la base genera. Por eso siempre que llegamos hasta aquí demostramos solamente que es LI. Recuerden que cuando es base tiene que generar y ser LI. ¿Ya? Pero cuando escribimos cualquier elemento de B como la combinación lineal de estos dos vectores, hasta aquí ya estamos demostrando de que este conjunto genera. ¿Estamos? Muy bien. Reemplazo la X. Espejo arriba. Sí, reemplazo la X con lo que espejo arriba. Ahí está reemplazadito. Vamos a hacer un ejercicio de ley, así como para rematar. Ya, rematamos con un ejercicio de ley. ¿Podría ser este? ¿Sí, cualquiera? Eh, ya, podríamos ver este, mire, de esta manera. Si no es LI, no es base. Exactamente, Claudio. No, esa parte no. Si no es LI, no es base. Pero, si llegamos a algo así, ya, a algo así, esto, llegamos a este conjunto, y este conjunto no es LI, sí genera, porque hasta aquí lo escribimos como una combinación lineal de estos dos. Así que los elementos sí generan a B, pero que no sea LI no significa que no genere. ¿Ya? Si no es LI, entonces no es base simplemente. Y bueno, si no es LI, podemos quitar quizás algún vector que se escriba en combinación lineal de los demás, y ahí hacerlo LI. Ya, por ejemplo, para rematar con un ejercicio de LI. Eh, supongamos que les pregunto por un W, de tal manera que es... Uf, quería... Ya. A ver, ¿cómo lo hago? Quería inventarle un ejercicio de la misma manera anterior, pero no me da en este momento no me da la cabeza. Ya, después se lo invento. Menos uno, dos. No lo voy a escribir de esa forma. Voy a escribir, solamente va a complicar la vida. Lo voy a escribir así nomás. 1, 1, 0. ¿Ya? Es como una manera general de preguntar un ejercicio, por eso se lo voy a colocar así. Ya, sea este conjunto, sea ese conjunto. Y que genera
que genera, lo voy a preguntar bastante feo, pero ya, lo importante es que se entienda la idea. Va a estar bastante mal redactado. Sea ese, el conjunto ahí, que genera a W, ¿ya? Entonces, hallar la dimensión de W, ya. Hallar la dimensión de W, ¿ya? Esto es como un ejercicio tipo. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que W es igual al generado por estos tres elementos. Espero que se haya entendido la idea, ¿eh? Está un poquito mal redactado, pero la idea es que el ejercicio pregunta porque tenemos este conjunto, y este conjunto genera a W. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la dimensión de W? Sabiendo que W es el generado por estos elementos. 0, menos 1, 2, 1, 1, 0. No. Ahí. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a escribir una combinación lineal. Primero, sabemos que este conjunto genera a W. ¿Ya? Genera W. Por lo tanto, es posible que sea base. Si no es base, tenemos que quitar uno. ¿Ya? Quitar uno que tenga escalar distinto de 0. Entonces, en principio, hacemos eso, efectivamente, igualamos a 0, 0, 0. Escribimos la combinación lineal del 0, 0, 0. Bueno, está escrita arriba, pero ya la voy a escribir de nuevo. ¿Para qué tanta flojera? 0 menos 1, 2. Más gamma 1, 1, 0. Y eso va a ser igual al 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos tratando de demostrar que este conjunto que está acá es LI. ¿Ya? La idea es demostrar que esto es LI. Entonces hacemos una combinación lineal del 0, 0, 0. De esa manera, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, la primera ecuación es alfa más, aquí es 0, aquí es gamma, igual 0. La segunda ecuación es 0 menos beta más gamma, igual 0, ¿cierto? Y finalmente, menos alfa más 2 beta, gamma es 0, o sea, gamma por 0, aquí es 0, es igual a 0. Así que tenemos este sistema que está acá. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende que el ejercicio pregunta que si tenemos... ¿Sí? Ya, súper, Gustavo. Sí, sí, sí. Maravilloso. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, vuelvo a repetir el objetivo como para que no se pierdan con el objetivo, ¿eh? Porque generalmente uno se mecaniza y no sabe lo que está haciendo porque no tiene el objetivo claro. Tenemos un conjunto S que genera a W. Entonces vamos a hallar la dimensión. ¿Cómo hallamos la dimensión? Tomamos el conjunto que genera W y vamos a ver qué es LI. ¿Ya? Porque si es LI, es base y podemos inmediatamente determinar la dimensión. Si no es LI, no es base, así que debemos quitar un elemento. ¿Cuál es el elemento que vamos a quitar? El elemento que tenga uno de estos escalares distintos de 0. Por ejemplo, si el alfa hubiese dado 1, ¿ya? Por ejemplo, este 0 y este menos 1, entonces podemos decir, pero el alfa se escribe en combinación lineal del gamma, porque ambos tienen escalares distintos de 0. Así que puedo quitar el alfa. ¿Ya? Eventualmente vamos a hacer eso. Si es LI, es inmediato. Y de esta manera lo demostramos así, haciendo el sistema. Entonces, el sistema tiene como coordenada, como... se me fue el... ¿Cómo se fue el término tan rápido? Coeficiente, eso, coeficiente. 1, coeficiente 1 el alfa, coeficiente 0 el beta, coeficiente 1 el gamma. Luego acá tenemos 0, menos 1, 1, porque el alfa tiene 0 de coeficiente. Y aquí nos quedaría menos 1, 2, 0. Y ahí está. Como es un sistema homogéneo, todos iguales a 0, así que vamos a omitir esa parte.
fila 1 se la sumamos a la 3 y nos va a quedar 1, 0, 1, 0, menos 1, 1. Y acá nos quedaría, con este eliminamos el de abajo, así que nos quedaría 0. Acá nos quedaría 2. El 1 lo multiplicamos por 1, se la sumamos al 0, así que nos quedaría 1. Ahí está. ¿Ya? ¡Ah, qué terrible! Mira que la otra pizarra que está aquí está rayada. Ya, no importa. Quedamos corto de pizarra. Ya vamos a la última, ¿no? Esta es la pizarra 6. 7, 8, 9. Ya, disculpen el desorden, pero seguí el mismo ejercicio acá. Entonces vamos con la ecuación 1, 0, o sea, con la matriz 1, 0, 1, 0 menos 1, 1, 1, 0, 1, 0 menos 1, 1, y 0, 2, 1, ¿cierto? Si no me equivoco. 1, 0, 1, 0 menos 1, 1, 0, 2, 1. Ya. Luego, la fila 2 la multiplicamos por 2 y se la sumamos a la 1. Perdón, a la 3. Estamos eliminando ese de ahí, ¿cierto? Con este vamos a eliminar el de abajito. Así que nos va a quedar 1, 0, 1, 0 menos 1, 1. Al multiplicar por 2, eliminamos esta. Multiplicar por 2, sumamos 1 con 3. Y ya está escalonada, ¿cierto? Está escalonada. Entonces, ¿qué nos dice la última? Lo último nos dice que este es alfa, este es beta y este es gamma. ¿Ya? Esto no nos está diciendo que gamma es igual a 3, sino que nos está diciendo que 3 gamma es igual a 0. ¿Ya? Así que eso implica inmediatamente que gamma es igual a 0. La ecuación que sigue de arriba dice que menos beta más gamma es igual a 0. Ah, pero gamma es igual a 0. Por lo tanto, al reemplazar 0 acá, nos va a quedar menos beta igual a 0, así que beta es igual a 0. Y finalmente, la de arriba nos va a quedar alfa más gamma igual a 0, y como gamma es igual a 0, voy a subrayar acá, que es el que más nos restringió las demás variables, como gamma es igual a 0, entonces alfa es igual a 0. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió entonces? 1, 0 menos 1, 0 menos 1, 2 y 1, 1, 0. 1, 0 menos 1. Todos son 0, ¿sí? 0, 1, 0 menos 1, 2. 0 menos 1, 2. Y el último Profe, era, ¿se leía entonces? entonces es LI. Efectivamente. 1, 1, 0. Es LI. Efectivamente. Este conjunto es LI porque todas las escalares fueron obligatoriamente 0. Y efectivamente es base. Este conjunto es base. Implica también que este conjunto es base. Y como se adelantó su compañero ahí arriba, Gustavo, ¿ya? Como W es el generado por esos elementos, y ese conjunto es LI y es base, entonces la dimensión de W es 3, como dijo su compañero. Porque está generado por 3 elementos, por esos 3 elementos. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Por ese y por ese. Así que son 3 elementos. Dimensión 3. Y listo. Estamos. ¿Se entendió? Sí, profe, mi parte, sí. ¿Todo bien? Ya. Espero que haya sido provechoso, que se haya entendido y que estemos más o menos preparados para el día jueves. Como dije, el día de mañana a las 7 también voy a estar conectado. También me pueden preguntar por correo. Ya he respondido algunas dudas por correo, así que ningún problema. Vamos. Muy bien. Ya, lo dejamos hasta aquí. Cualquier duda, pueden preguntar y mañana a las 7 los que quieran preguntar también alguna cosita. Un correo ayer en la tarde. Javier mandó un correo en la tarde. Ah, de veras. ¿No? Ya no me acuerdo. Ya,
Ya, usted fue, ¿cierto? Subir esta clase hoy, por favor. Ya, la voy a subir. Voy a subir la clase. Muy bien. De nada. No hay problema, chicos. Nos vemos. Chao, Claudio. Chao, Diego. Nos vemos. Chao, profe. Muy bien. Chao, Gabriela, Manuel. Mira, chao, chao. Estén muy bien. Chau, chau. Chau, John, Gustavo. Chau.